Realmente es lindo poder estar acá cantándole a nuestro Señor y también teniendo un tiempo para poder escuchar su palabra. Parte de la adoración que nosotros damos al Señor es escuchar su palabra para poder ponerla en práctica. Y bueno, generalmente comienzo las prédicas con algunas preguntas. Y quería preguntar en esta mañana si nosotros damos testimonio de quién es Jesús. ¿Qué es lo que hacemos para presentar a Jesús a las personas? ¿Somos testigos fieles de Jesús? Es justo el título de la prédica de hoy. Y creo que en estos días, como parte de la familia de Cristo, de la iglesia, tal vez estamos dejando de lado ser testigos de Jesús delante de las personas. Vemos la vida cristiana como una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Y tal vez tenemos una lista de las cosas que no tenemos que hacer. Pero saben, el Señor una y otra vez pone delante de mí pasajes de su palabra que nos exhortan acerca del papel que tenemos como testigos de Jesús. Yo no sé cuántas veces desde este mismo lugar he preguntado, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el mensaje de salvación con alguien? ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? ¿A cuántas personas hemos compartido el Evangelio en estos casi 4 meses del 2024? ¿Cuántas personas han escuchado de nuestra boca esto? ¿Alguien se anima a decir si yo lo he hecho? O tal vez no. Amén. Saben, cuando leemos el libro de los Hechos, podemos ver cómo es que la iglesia estaba constantemente presentando a Jesús a las personas. La semana pasada vimos con Juan, ¿no?, esa seguridad que tenemos al saber quién es Jesús. Y el pasaje que nos toca ver hoy es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Porque vimos a Pedro y a Juan yendo al templo y se encontraron con un hombre que era cojo de nacimiento. Dice el relato que, tal vez sus familiares llevaban a este hombre a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Lo llevaban todos los días para que pida limosna. Es decir, era una persona que no se había podido mover nunca por sí sola. Y según lo que leemos y vamos a leer, este hombre tenía 40 años. Entonces, por lo menos 2 décadas él ya había estado pidiendo limosnas ahí. Y si bien él les había pedido limosnas, Pedro y Juan le dieron algo infinitamente mejor. No le dieron ni plata ni oro porque no tenían, pero sí le dieron sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice que en ese momento los pies de esta persona fueron afirmados y empezó a caminar, incluso comenzó a saltar y entró con ellos al templo alabando a Dios. Ahora, estaban frente a una señal extraordinaria, sobrenatural, fuera de lo normal. Las personas de ese tiempo fueron testigos de muchos milagros que hizo Jesús, pero ahora Jesús ya no estaba. Pero el poder se seguía manifestando a través de sus discípulos.
El Señor estaba obrando para que la gente pudiera prestar atención al mensaje que tenían sus discípulos. Ellos tenían que cumplir con el mandato que les había dado. Cuando les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue una gran multitud que prestó atención a lo que Pedro y Juan tenían que decir. Pedro y Juan estaban siendo testigos fieles de Jesús, estaban haciendo lo que el Señor les había dicho. Entonces ellos comenzaron a hablar de quién era Jesús, ese siervo de Dios que había muerto, pero que también había resucitado. Y Pedro y Juan habían sido testigos de todo esto. Y entonces, mientras ellos estaban hablando, dice, con una gran multitud, algo sucedió. Entonces vamos a leer el capítulo 4 de Hechos y vamos a ver qué es lo que sucede cuando somos testigos fieles de Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando somos testigos fieles de Jesús? Entonces vamos a comenzar a leer y voy a tratar de leer algo rápido porque es un capítulo un poquito largo, ¿ya? Dice: mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como de 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy estamos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie, sano en vuestra presencia. Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que saliesen fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amonestémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre a quien había
sido hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Y una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano tú eres, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra el ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen de tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Bueno, largo, pero muy informativo. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es que cuando somos testigos fieles de Jesús, lo primero que hay es oposición a la predicación. Están Pedro, Juan, el hombre que era cojo, y entonces llegan los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Pedro, Juan, están en el templo predicando el evangelio. El Señor permitió que ese hombre fuera sanado para que las personas que estaban en el templo pudieran prestar atención al mensaje que Pedro y Juan tenían para ellos. Entonces había una gran multitud que se había reunido alrededor de ellos. Y según el relato, dice que después de esta predicación, la iglesia, que eran como 3,000, pasó a ser de más de 5,000. Al ver el gran tumulto, porque había mucha gente, los sacerdotes se preocuparon y fueron con el encargado de seguridad del templo. Era el capitán de la guardia de los levitas. Y seguro que con él habían varios hombres que eran parte de esa guardia. Y es interesante ver porque el templo tenía su propia guardia, su cuerpo de seguridad para poder evitar los disturbios. Los romanos permitían cierta independencia religiosa y civil a los judíos. Entonces, así Roma no tenía que preocuparse de asuntos domésticos del pueblo judío. Y yo me pongo a pensar que alguno de estos hombres, y tal vez incluso el capitán de guardia, estuvieron cuidando el sepulcro cuando hubo un gran terremoto y el ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Es decir, habían entre esas personas tal vez testigos de lo que había sucedido en la resurrección. Ahora, leemos que con los sacerdotes y el capitán de la guardia también estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Un partido político religioso. La mayoría de los saduceos eran aristócratas, es decir, gente rica que se llevaba muy bien con los romanos y que generaron cierto sincretismo, es decir, una mezcla entre lo que era su religión, su vida y la vida normal del Imperio Romano.
Y los sacerdotes eran parte, en su mayoría, de ese partido político. Entonces, influían en la vida del templo. Pero, ¿por qué Lucas está mencionando en el relato a los saduceos? En el versículo 2 dice que estaban molestos porque Pedro y Juan estaban enseñando al pueblo acerca de la resurrección de Jesús entre los muertos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces estaban indignados por lo que se estaba enseñando. Y peor, porque ni Pedro ni Juan eran maestros reconocidos, tal vez por los fariseos. Entonces, usando la autoridad que ellos tenían, porque tenían su guardia, dice que prendieron a Juan y a Pedro y los pusieron en la cárcel. Y como era tarde, bueno, Pedro y Juan durmieron allí hasta el día siguiente. ¿Pero qué pasó? Al día siguiente el Sanedrín se reunió. Ahora, ¿qué era el Sanedrín? Era un tribunal supremo, era una especie de parlamento, era la autoridad que regía la vida del pueblo judío en Judea. Y tenían cierta autoridad civil, pero también tenían autoridad religiosa. Ahí estaban los ancianos, estaban los escribas, dice que estaba el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y todos los de las familias de los sumos sacerdotes. Era un grupo de 70 personas que regían la vida de los judíos. Y había uno más, que era el sumo sacerdote, que era el presidente. Los ancianos eran personas reconocidas por la sociedad, personas sabias, personas que tenían cierto reconocimiento. Y también estaban los escribas, dice que eran los doctores de la ley, es decir, los expertos que conocían la ley. Ahora, ese grupo principalmente estaba formado por fariseos, que era otro partido religioso. Este partido religioso, los fariseos, trataban más bien de volver a la religión pura. Los saduceos estaban bien mezclados con los romanos. Los fariseos trataban de mantener pura su religión. Ahora, de todo este gobierno que había, ¿no? Este tribunal supremo, el pueblo no estaba muy contento. Porque en cierta medida este grupo había transado con el imperio romano para mantener cierta independencia y tranquilidad. Y dicen los historiadores de ese tiempo que la mayoría eran personas corruptas, que utilizaron su posición y su dinero para estar donde estaban. Y podemos ver eso en la palabra, porque fueron capaces de pagar a los de la guardia del templo para decir que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Fueron esas mismas personas que le pagaron a Judas para que traicione a Jesús. Y que luego, con el dinero que Judas devolvió, no se hicieron problema y compraron un terreno para un cementerio para extranjeros. Entonces, ante este grupo de personas, Pedro y Juan son puestos delante, o como dice en el relato, en medio de ellos. Es decir, una situación intimidante, 71 personas que son parte del gobierno, que está reconocido por Roma, te están comenzando a preguntar. ¿Cuál era el reclamo? ¿Se estaban quejando de lo que estaban enseñando acerca de la resurrección? No, porque
Solo los saduceos estaban en contra de la resurrección. Los fariseos sostenían la resurrección y, es más, enseñaban acerca de la resurrección. Es decir, los dos partidos que disputaban el poder se unieron para frenar algo. ¿Qué era lo que querían frenar? La predicación en el nombre de Jesús de Nazaret. Para ellos había un gran problema. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús se estaban convirtiendo en competencia. Ya habían 5,000 hombres que creían en Jesús. Entonces se estaba conformando un nuevo partido. Y lo que pasaba es que podían restarles militancia y tal vez no iban a ser capaces de negociar con Roma. Porque si se hablaba de resurrección y se hablaba de Jesús como el rey, se iba a presentar una rebelión. Ellos estaban conscientes de lo que había sucedido. El cojo que pedía limosnas ahora caminaba. Pero saben, a ellos no les importaba que haya un mendigo menos o que el Señor estaba haciendo algo increíble. Lo que querían ellos saber era con qué poder, con qué autoridad o en el nombre de quién están haciendo esto, si ustedes no son parte de lo que nosotros somos. Dice el versículo 14 que no había nada que ellos puedan decir en contra de Pedro y de Juan. Y entonces dice que los sacan y se preguntan, ¿qué hacemos? No podemos negar que hicieron una señal de la que se ha enterado toda la ciudad. Pero no podemos permitir que esto corra. Entonces tenemos que prohibirles, tenemos que amenazarlos para que no hablen en el nombre de Jesús. Estaban enfocados en el cómo. No querían ver la situación como una manifestación de la mano de Dios. No estaban dispuestos a poner en riesgo lo que habían establecido. No tenían problemas con negociar ellos y negociar incluso con Roma, pero sí les ocasionaba problemas escuchar que se habían equivocado, que habían condenado a Jesús, que habían desechado a Jesús, porque Jesús no encajaba en sus planes. Y este Sanedrín fue el Sanedrín que persuadió a la multitud para que pidieran que se suelte a Barrabás y que se lo crucificara a Jesús. Esas personas que estaban hablando con Pedro y con Juan eran las personas que habían desechado a Jesús, la piedra desechada por los constructores, pero que en realidad era la piedra angular. Entonces hablaron con Pedro y con Juan una y otra vez y les ordenaron que no enseñaran en el nombre de Jesús. Estaban enfocados en el equilibrio que tenían y no lo querían romper. Ahora, hermanos, pregunto, ¿estamos en esa misma situación? Creo que no. O tal vez en algunos casos sí. Es posible que en el lugar que nosotros estamos nos prohíban compartir de nuestra fe. Tal vez en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad ya no lo puedes hacer. Les comento que hace unos años me llamó el departamento de psicología del colegio de mis hijos para decirnos que María Jesús, mi hija,
no podía repartir invitaciones para una actividad que vamos haciendo como iglesia, porque era un colegio laico y que eso era una violación a los reglamentos del colegio. Que si queríamos hacer algo así, podíamos hacerlo fuera del colegio, pero nunca dentro. Una forma de limitar lo que queríamos hacer, sí. En otras partes del mundo la cosa es mucho peor, porque te van a cortar la cabeza si tú estás predicando a Cristo. Pero nosotros estamos en una situación en la que podemos compartir el Evangelio. Pero se va a presentar la oposición. Tal vez ahora nos están haciendo un lado o nos menosprecian cuando compartimos acerca de la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse donde están. No quieren enfrentarse con la realidad de su pecado. Posiblemente estamos más del otro lado. Y es duro. Porque tal vez estamos pensando que es mejor mantenernos como estamos sin perturbar la estabilidad que hemos logrado. Somos bien aceptados. ¿Para qué arruinar esa situación? No estamos dispuestos a arriesgar la tranquilidad que tenemos, la posición que hemos adquirido, la situación que hemos logrado. Y por eso estamos dejando de lado el llamado que el Señor nos ha hecho a ser testigos de Jesús. Donde estamos es más cómodo y no requiere que hagamos sacrificios. ¿Qué podemos ver en Pedro y en Juan? Nuevamente, que eran testigos fieles de Jesús. Pese a esa oposición, ellos estaban comprometidos con la predicación del Evangelio. Punto 2 del mensaje. El compromiso con la predicación. En el capítulo 3 vimos cómo Pedro habló con la multitud acerca de Jesús, ya que esa multitud estaba asombrada por lo que había visto. Y les dice las cosas como son. Ustedes han empujado y han pedido que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Ustedes han estado ahí. Pero ¿saben qué? Ese Jesús ha resucitado. Y ese Jesús es quien nos da salvación. Ahora están frente al Sanedrín, ante la élite del pueblo judío. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió a la pregunta que le hicieron. El bien hecho a un hombre enfermo fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro estaba hablando con el mismo tribunal que había sentenciado a Jesús a muerte. Pero su compromiso con la predicación del Evangelio iba más allá. Porque si habían sacrificado al maestro, ¿quién era Pedro para que lo maten? Aunque estaba hablando con estas personas y diciéndoles, es en Jesucristo de Nazaret que este hombre ha sido sanado, él sabía que estaba arriesgando su vida. Y Pedro y Juan se mantenieron firmes y hablaron la verdad sin temor. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo tenían el poder para hacerlo. El Espíritu Santo los capacitó para hablar lo que tenían que hablar para ser testigos fieles de Jesús. Por eso podía decirles, es ese Jesús a quien ustedes han crucificado y quien Dios resucitó de entre los muertos. Por ese Jesús, ese hombre está de pie,
sano frente a ustedes. Y Pedro continuó e hizo el vínculo con Salmo 118, 22 y les dijo: ¿saben qué? Esa es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Los gobernantes del pueblo podían haber recibido a Jesús y hubieran tenido salvación, pero lo habían rechazado. No entendieron que Jesús es el centro de todo, que Jesús es el centro de la palabra, que Jesús es la pieza clave, la pieza central de la salvación de nuestra vida. Y entonces les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una declaración tan grande que estaba resumiendo a todos esos gobernantes el evangelio. Estos simples pescadores, sin preparación teológica. Y eso es lo que quiere decir hombres sin letras e indoctos, es decir, que no habían estudiado en una escuela de fariseos. No es que no sabían leer ni escribir, no, sabían muy bien. Y sabían de la Biblia. Pero estas personas presentaron el evangelio a los líderes religiosos, que habían pasado años estudiando las escrituras. Y dice que con todo lo que estaban diciendo era evidente que ellos habían estado con Jesús. Ahora, ¿qué podían hacer ante la valentía para dar testimonio de Jesús? No sabían qué hacer. No podían negar lo que ya muchos habían visto. Seguro la noticia había corrido. ¿Sabías que el cojo ya no es cojo? ¿Y qué ha pasado? Esos discípulos de Jesús, Pedro y Juan, le han dado sanidad. Ahora, no podían sobornar a tantas personas. Toda la ciudad se había enterado de esto. Lo que tenían que tratar de hacer era evitar que se divulgue el evangelio entre el pueblo. Y por eso les amenazaron una y otra vez. No estaban dispuestos a hacer nada. ¿Cuál es la respuesta de Pedro y de Juan? Dice: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos no podían dejar de ser testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a ese Dios que les había dado su Espíritu Santo. No podían negociar. Ellos tenían que obedecer a Dios. Tenían que seguir con su misión. ¿Cómo es con nosotros? ¿Realmente estamos comprometidos, hermanos, con la predicación? ¿O tal vez hemos decidido obedecer a los hombres antes que a Dios? Porque como nos dicen que no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Es que sabes que si comienzo a hablar de esto, voy a perder mi trabajo. Pedro estaba por perder su vida. No solo su trabajo. Hermanos, ¿realmente estamos comprometidos con la predicación del evangelio? El Señor nos ha dado ese mismo espíritu. El mismo espíritu que estaba en Pedro y estaba en Juan y estaba en todos, está en nosotros.
Ese espíritu que les permitió actuar con valentía para dar a conocer a las personas el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, está en nosotros. Y hay una urgencia por compartir el evangelio. Las personas están muriendo sin Cristo. Hay un mandato que el Señor nos ha dado y lo tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de ser testigos de Jesús. No podemos dejar de hablar lo que el Señor nos está diciendo. No podemos dejar de hablar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser testigos fieles de Jesús, que están comprometidos con la predicación del Evangelio, pese a que haya oposición a la predicación. ¿Y saben qué? Ahí vamos a ver el resultado de la obra del Señor. Punto 3. El resultado del obrar del Señor. No era Pedro, no era Juan, era el Señor. ¿Cuál fue el resultado de estar comprometidos con la predicación del Evangelio pese a la oposición? Hemos visto en el versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y la iglesia creció más. La predicación del mensaje del Evangelio trajo salvación a las personas. El Señor estaba obrando a través de su Espíritu. Y eso es lo que tenía preocupados a los líderes en Jerusalén. Entonces, comenzó esta persecución. Y lo triste es que esa persecución no era de los paganos, sino dentro de lo que era el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Eso no frenó a los discípulos que estaban comprometidos con la comisión que el Señor les había dejado. Pero también vemos otro resultado, y es alabanza a Dios. Una vez que fueron liberados, fueron a donde estaban los otros discípulos y les contaron lo que había sucedido. Y dice que cuando ellos oyeron, de un solo ánimo, alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, cuando vemos lo que el Señor está haciendo en la vida de las personas, solo podemos alabarle. Pero también en su soberanía, el Señor permitió que Pedro y Juan fueran encarcelados. ¿Para qué? Para que dieran su testimonio delante del Sanedrín. El Señor los protegió, pese a las duras palabras que ellos habían lanzado. Y saben, me gusta mucho lo que dice más adelante en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, que dice así: la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y escuchen bien, inclusive un gran número de sacerdotes obedecía la fe. Muchos de los que habían escuchado la predicación de Pedro ese día entendieron que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa palabra tuvo fruto
en la vida de algunos. Y saben, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Lucas menciona a un Juan y a un Alejandro en la lista? ¿Por qué? Porque Teófilo conocía a ese Juan y Alejandro. Era parte de los sacerdotes. Y le dice, cuando está haciendo, incluso estaban ahí Juan y Alejandro. Posiblemente de esos sacerdotes que obedecían a la fe. Por otro lado, los discípulos pudieron entender cuál era la condición de las personas que no conocen personalmente al Señor. Porque a partir del versículo 25 vemos que, citando Salmos 2, ellos entendían que las personas sin Dios, obviamente, fueron en contra del Hijo de Dios. Pero en última instancia, todo esto sucedió para hacer lo que de antemano el poder de Dios y su voluntad habían determinado que sucediera. Es decir, pese a la maldad del hombre, el Señor usaría esas circunstancias para cumplir su propósito con Jesús. Pese a la maldad de ese Sanedrín y que ellos crucificaron a Jesús, o bueno, los romanos crucificaron a Jesús, pero ellos empujaron la situación. El Señor estaba cumpliendo su perfecto plan. Y la única forma en que los discípulos podían ver a estas personas era con misericordia, esperando que el Señor obre en sus vidas. Y al ver el gran reto, los discípulos le hicieron una petición al Señor. Señor, haz desaparecer el Sanedrín. No. Señor, danos valentía. Las cosas no van a cambiar. Lo que necesitamos es que nos hagas valientes. Porque sobre sus cabezas estaban las amenazas, estaban las advertencias. Los líderes no querían que se predique en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron, lo justo es obedecer a Dios antes que obedecerles a ustedes. Y por eso no vamos a parar de dar testimonio de quién es nuestro Dios. Y una segunda petición fue, Señor, extiende tu mano para que más sanidades, más señales, más prodigios se hagan en el nombre de Jesús. Y las personas puedan ver tu obrar y escuchar tu mensaje. Entonces dice que cuando acabaron de orar, el Señor se manifestó de una manera sobrenatural. El lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los discípulos estaban creciendo más y más en su dependencia del Señor. A través del Espíritu Santo predicaban ese mensaje del Evangelio con valentía. Es increíble. No dijeron muy bien, vamos a planificar una cena evangelística y vamos a planificar esto y esto, vamos a hacer estas cosas. Y no digo que estén mal, pero su centro era, tenemos que predicar y vamos a predicar y no vamos a dejar de predicar. Ahora de nuevo la pregunta viene a nosotros. ¿Vemos el resultado de la obra del Señor en nuestras vidas? En el ministerio que tendríamos que estar haciendo de predicar el Evangelio. Hermanos, todos los que hemos creído en Jesús
hemos sido llamados a ser testigos fieles de Jesús. No es un trabajo solamente para los pastores, para los ancianos, para los líderes de los ministerios. Es para todos. Hermanos, alabamos al Señor por cómo está obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿O no tenemos que decirle? ¿Nos hemos dado cuenta cómo están las personas que no conocen al Señor? Le pedimos al Señor que nos dé valentía para predicar su palabra, que nos dé oportunidades para poder decirles a las personas quién es Jesús. Dependemos de Él para llevar el Evangelio a los que no le conocen. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Hermanos, ¿qué estamos haciendo para presentar a Jesús a las personas? Tenemos que ser testigos fieles de Jesús. Si aún no nos vemos así, ¿cómo llegamos a ser testigos fieles? Hemos visto que primero, entendiendo que sí, va a haber oposición. Las personas se van a oponer a que les presentemos el Evangelio. Nos van a poner obstáculos para que lo hagamos. Porque no quieren moverse del lugar donde están. Entonces, tenemos que entender que pese a esa oposición, tenemos que estar comprometidos con la predicación. Hermanos, en el Evangelio tenemos las únicas palabras de esperanza que pueden llevar a las personas a reconciliarse con Dios. No hay en otro lugar. Entonces, si estamos comprometidos con el Evangelio, entendemos que las personas tienen que llegar a Jesús. Porque si no estamos comprometidos, esas personas con las que nos vemos están en riesgo de dónde van a pasar la eternidad. Y yo no sé si podemos vivir con la idea de que personas que necesitan desesperadamente al Señor no están siendo alcanzadas. Y nosotros no estamos haciendo nada porque el Señor llegue a sus vidas. Hermanos, pongámonos una meta para cada día o cada semana de poder compartir el Evangelio con una o más personas. Oremos por ellos para que el Espíritu Santo toque sus corazones. Y hermanos, el Señor hará su obra. Y entonces podremos decir: soberano eres, Señor. Y Él seguirá dándonos la valentía para predicar su palabra incluso en las situaciones más difíciles. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos encontrar lo que tú quieres para nosotros, a lo que hemos sido llamados a ser testigos fieles que predican tu evangelio. Y Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Padre amado, que realmente nos des las oportunidades, la valentía para poder predicar. Y así podamos gozarnos y alabarte por lo que tú estás haciendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.